Los saludo con la paz del Señor. Damos gracias a Dios por tener este tiempo para poder compartir su palabra. En este día, hermanos, quisiera comenzar con esta frase de cómo estamos. Habitualmente usamos esta frase casi como un saludo, pero aquí yo quisiera que lo veamos desde el aspecto de preguntarnos a nosotros mismos de cómo estamos en nuestro diario vivir en el Señor. ¿De dónde surge esta pregunta? De la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 20. Y dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En estas palabras vemos, hermanos, que el Señor nos dice que debemos andar diligentemente, ¿no? Mirar diligentemente cómo andéis. Diligencia, ¿qué significa? Algunos pensamos que ser diligente es hacer algo lo más rápido, ¿no? O hacerlo antes posible, en el menor tiempo. Pero ser diligente viene de la palabra exacto. Se utiliza para medir. ¿Qué significa esto, hermanos? La exhortación, ¿qué nos dice? Que debemos mirar con diligencia cómo andemos. Significa que a nuestro diario vivir de cómo estamos hoy con Dios, debo mirarlo absolutamente con los detalles más minuciosos, más esos detalles que quizás la pasamos desapercibidos. El Señor quiere que nosotros comencemos a mirar más cómo está nuestra vida en el Señor. El versículo 15 continúa diciendo, no como necios, sino como sabios. La palabra nos dice que este camino a veces toma dos rumbos, o tener una vida necia o vivir sabiamente en el Señor. Vamos a estudiar el aspecto de cómo vivir sabiamente. La primera pregunta sería, ¿qué es vivir una vida sabia? También acá, a veces pensamos que ser sabio son aquellas personas que tienen muchísimo conocimiento en diferentes áreas, ¿no? Aquella persona que tiene más conocimiento, más sabio es. Otros creemos que la sabiduría viene por la experiencia, por lo cual decimos que las personas más sabias son los ancianos por haber tenido una mayor medida de experiencia. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Vivir sabiamente es vivir de acuerdo al conocimiento que tengo hoy, según la palabra de Dios. Poner en acción el conocimiento que yo tengo hoy, según la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Si una persona hoy conoce al Señor y en la iglesia le enseñan que como sus pecados han sido perdonados, tiene libertad para hablar con Dios, y esta persona llega a su casa y lo primero que hace es orar y comunicarse con su Dios, esa persona es sabia, porque el único conocimiento que adquirió, que fue su libertad de hablar con Dios, la puso en acción, y como está viviendo de acuerdo al conocimiento que tiene, según la palabra de Dios, esa es una persona sabia. No es conocer muchos textos ni saber mucho, sino lo que yo ya conozco, lo que yo ya voy aprendiendo,
ponerlo por obra, según la palabra de Dios. Ahí yo estoy aprendiendo a vivir sabiamente. En el versículo 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquellos que hemos leído la versión Reina Valera en 1909, sabemos que en vez de decir la palabra aprovechando, dice redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Utiliza la palabra redimir. La palabra redimir es de uso comercial. Significaba comprar para obtener un producto. Jesús nos redimió a nosotros, nos compró a precio de su sangre para que nosotros seamos hijos de Dios. Entonces la palabra, ¿qué es lo que nos dice acá la palabra de Dios? Que aprovechar bien el tiempo es comprar, adquirir, o sea, hacer uso de esos días malos para tener una vida sabia. Ya que estoy pasando esos tiempos de días malos, yo debo aprovechar y vivir una vida sabia. Entonces, hermano, nuestra vida sabia no está en función de las circunstancias o el entorno que estoy pasando, sino en qué, en mi vivir con Dios. Por lo cual, hermanos, si nosotros actuamos neciamente y cuando pasemos tiempos malos, en vez de vivir una vida sabia, prefiero irritarme, prefiero enojarme, escojo aún quizás hasta vengarme de la situación que estoy pasando, eso es actuar neciamente. Pero si, hermanos, si yo, a pesar de que quizás no tenga familiares cristianos, mis compañeros de trabajo no creen en Dios, pero a pesar de toda esta circunstancia, yo decido vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, tengo una vida sabia y no pongo una excusa. Por eso acá, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Compren esos tiempos malos, redímanlo y transfórmenlo en una vida de acuerdo al Señor, de acuerdo a la palabra de Dios. En el versículo 17, otra vez nos confronta la palabra. Dice que no debemos ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Aquí nos está exhortando a entender la voluntad de Dios. Podemos hablar muchísimos textos sobre cómo entender la voluntad de Dios, pero la podríamos simplificar en 3 formas: acercándonos a Dios, conociendo a Dios y permaneciendo en el Señor. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Mediante la oración. ¿Cómo conocemos a Dios? Mediante su palabra. ¿Cómo permanecemos en el Señor? Permaneciendo en la iglesia. Ahora, si a esto de ser una persona entendida de la voluntad de Dios, le agregamos redimir, que es comprar, ¿no es cierto? Le agregamos la palabra diligencia, que es darle una medida a esto. Nos tendríamos que hacer unas preguntas para nosotros comprender más, entender más la voluntad de Dios. Unas preguntas. ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en oración? ¿Cuánto tiempo de mi tiempo disponible lo estoy invirtiendo en el conocimiento a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en permanecer en la iglesia de Dios? Si a esto le pondremos un porcentaje, ¿en qué porcentaje estoy? Y yo la verdad que en cuanto a oración estoy media floja y estoy en un 40%. En la palabra no, la palabra me gusta más, así que ahí estoy un 70, un 80%. Y en la iglesia no, ahí estoy bien, estoy un 90%, siempre que, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy? ¿En qué porcentaje estoy invirtiendo mi tiempo para acercarme a Dios, para conocer al Señor y para permanecer en su casa? ¿No? Si este porcentaje yo lo examino y digo,
Bueno, si quiero conocer mejor la voluntad de Dios, debo subir mis porcentajes. Cuanto más suba mis porcentajes, mayor va a ser mi entender su voluntad. ¿Por qué? Porque nadie puede entender a aquel que no conoce. Nadie puede entender a aquel que no ha estado, que no permanece en él, que no está cerca de él. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder comprender la voluntad de Dios, acercándonos a Él, conociéndolo a través de su palabra y permaneciendo en la iglesia. En el versículo 18 nos dice que no debemos embriagarnos con vino porque solamente vamos a obtener disolución, sino que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Aquí cuando utiliza la palabra embriagar, se está refiriendo a tomar a tal medida que llego a la intoxicación con el vino. Cuando yo busco eso, lo único que voy a obtener va a ser disolución. Disolución que es cuando yo diluyo algo. Yo creo que cuando estoy pasando tiempos malos, es como que quiero salir de esa situación, voy y lo quiero cambiar por otras cosas, por otros medios de escape. Esos medios de escape podría ser tomar vino, drogarse, quizás hasta reunirme con mis amigos con tal de olvidar ese mal momento. Otros hasta utilizan el consumismo para tratar de diluir ese problema que estoy teniendo. Pero ninguna de estas cosas van a sacar el problema. Solamente va a ser una disolución. Pero la esencia va a seguir estando ahí. El problema va a seguir permaneciendo. ¿Qué nos dice el Señor para yo poder vivir una vida de acuerdo a Dios y no buscar una salida fácil por medio del vino? Hermanos, si queremos conocer su voluntad, si queremos ser personas sabias, lo más importante de todo esto primero es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Acá cuando habla la palabra lleno, da un término de repleto, de desbordante, de estar del Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo pueda lograr tener esa llenura del Señor, vamos a poder conocer su voluntad y tener una vida sabia en el Señor. Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo. En todo, hermano. Aún en las cosas que no nos guste, debemos dar gracias a Dios. Hay veces es difícil dar gracias a Dios en todo. Pero con la llenura, hermanos, vamos a dar gracias a Dios y lo vamos a hacer con alegría, a pesar que de lo que le estamos dando gracia no es de nuestro agrado. Que el Señor nos ayude. Yo quisiera compartir un testimonio con todos ustedes. Este testimonio es un video que saqué de YouTube, es una partecita nada más, en donde se puede ver cómo un hombre da su vida al Señor, vive de acuerdo a la voluntad de Dios hasta que el Señor lo llama. El siguiente, más que un gran empresario, queda más cómodo decirle que fue un gran agricultor y se llama Won Kyung-sop, el señor Won, que falleció en el 2013. Fundador de la empresa Pulmuon, que produce alimentos perecederos como el tofu, brote de sojas y otros alimentos sanos usando métodos sostenibles. Súper admirable este señor, apenas egresó de la primaria, muy cristiano evangélico. En 1957, justo después de la guerra de Corea, juntó a los huérfanos que habían quedado por la guerra y a vagabundos para enseñarles la Biblia y a labrar para que puedan trabajar en su campo, que luego lo terminó donando a la comunidad. Su apodo es el padre de la agricultura orgánica, porque en 1975 decidió no utilizar químicos ni fertilizantes al leer de casualidad una nota de una revista de un agricultor japonés en donde enseñaba que cultivar orgánicamente es lo correcto si amas la vida. Buscó al autor de la nota para saber más y sacó la conclusión de que usar químicos y fertilizantes era una forma de asesinar indirectamente.
그 이웃 사랑한다면서 어떻게 남의 건강을 해치는 농약을 칠 수 있느냐. 그래서 제가 이건 간접살인이다. No fue nada fácil adaptarse al abono natural. El primer año fue todo un desastre, se llenó de bichos y de malas hierbas, pero no se rindió y luego de 3 años empezó a dar frutos. Él fue el que fundó la Asociación de Agricultores Orgánicos en Corea en 1976 y se dedicó a compartir y a desarrollar técnicas para que otros también puedan adoptar esta modalidad. Por su gran aporte recibió muchos premios nacionales y también un reconocimiento internacional en 1995 al premio Global 500 de Naciones Unidas. El señor Won dedicó toda su vida en compartir y en dar para el otro. La verdad, un verdadero ejemplo de vida. Podríamos hacer muchos comentarios sobre este testimonio. Es tremendo que lo poco que él conocía y sabía se lo entregó al Señor. Este no era una persona que tenía muchos conocimientos en cuanto a la ciencia, no tenía títulos universitarios, pero él simplemente sabía labrar la tierra y conocer la palabra de Dios. Y eso le dio a su prójimo, porque en el tiempo en el que él vivió fue un tiempo en el cual el país se encontraba en guerra. La gente estaba pasando muchísima hambre. Y entonces él, ¿qué decidió hacer? Compartir la palabra de Dios y a la vez enseñarles a sembrar para que tengan algo para comer. Pero lo tremendo de este varón es que no se quedó con el conocimiento que tenía, sino que buscó más conocimiento en cuanto a la siembra. Y en ese conocimiento Dios lo bendijo, porque él todo lo que él tenía se lo entregaba al Señor y trataba de perfeccionarse más, hasta tal punto que hoy en día la empresa de él existe, sigue existiendo, y es una de las empresas no millonarias, billonarias que hay en Corea del Sur. Y hasta el último video que vi de él, ya una persona muy muy ancianita, siempre estaba glorificando a Dios, porque era Dios quien le había enseñado todo, y él simplemente daba lo que Dios le había dado. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos compraste, nos lavaste y nos diste una vida nueva, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre amado, para poder vencer, Señor, toda prueba, toda adversidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Deseamos más de ti, Padre. Deseamos conocerte más, pero a la vez también deseamos hacer más tu voluntad, Señor. Vivir de acuerdo a ti, Dios mío. No vivir desconforme de lo que no tenemos, Señor. Sino, Dios mío, que lo que tenemos podamos multiplicarlo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo sé, Dios mío, que tú bendices lo que nosotros multiplicamos, Señor. Sea poco, sea mucho, tú lo bendices y a ti te agrada, Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros multiplicamos lo poco que tenemos, Dios mío, tú nos añades más, Señor. Qué hermosa promesa, Dios mío. Porque hay veces tenemos poco para presentarte, Señor. Pero te lo presentamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Y pedimos tu fuerza y tu fortaleza, Dios, que lo poco que tengamos sea multiplicado en el nombre de Jesús, Señor. Que nuestra vida, Dios mío, irradie más de ti, Señor. Que las personas puedan ver, Dios mío, a Jesucristo, Señor, a través de nuestras vidas. Que seamos cartas escritas, Dios mío, para que todos los hombres puedan ver, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y así tú puedas confiarnos más, Dios mío, y podamos tener una vida, Señor, abundante en Cristo, Padre. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas, porque todo lo hacemos en el nombre de Jesús, Señor, por la sangre del Cordero que nos limpió, Dios mío, y nos da la oportunidad, Señor, de vivir de acuerdo a tu voluntad, Dios mío,
como hijos tuyos, Señor, como príncipes, como herederos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. No vivir en la queja, Dios mío, en la irritabilidad, en el enojo, Señor, en el resentimiento, Señor, sino vivir en la llenura de tu Espíritu Santo, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.